Muy buenos días a todos, bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en este seminario que se denomina Cómo establecer una empresa en Honduras. Para mí y en nombre de Galindo y Asociados les damos la más cordial bienvenida a lo que es este taller del cual vamos a estar hablando, cómo establecer o cómo constituir un negocio aquí en el país. Entonces, desde nuestra firma, sí, asesoramos a inversionistas nacionales y extranjeros, empresas internacionales y emprendedores que desean iniciar o expandir sus operaciones en Honduras de forma segura, de forma ordenada y conforme también a la normativa local. Entonces, hemos diseñado lo que es este seminario porque sabemos que eh, invertir en el país o en un país extranjero, pues puede generar muchas preguntas, muchas consultas, muchas dudas y pues muchas veces no se sabe por dónde comenzar, qué tipo de empresa me conviene más, qué tipo de permiso voy a tener que solicitar o cómo funciona, por ejemplo, el registro fiscal de imprentas, eh, cómo puedo aperturar cuentas, ¿no? Entonces, al tener este tipo de desconocimiento, pues podemos cometer algunos errores al momento de emprender o abrir o crear una nueva inversión en Honduras, ¿no? Entonces, a lo largo de esta sesión vamos a estar explicando de manera un poco clara el proceso completo para establecer una empresa aquí en el país, desde lo que es la constitución legal hasta lo que puede ser la apertura de cuentas, y también vamos a hablar sobre los principales permisos que la empresa puede requerir para poder operar sin ningún problema el negocio como tal, ¿no? Entonces, el objetivo de este seminario no es solo brindar información, sino que pues, ustedes puedan tener como una ruta muy clara, ¿sí? De cómo iniciar y cómo finalizar todo este proceso de formalización. Entonces, aquí lo importante es entender qué pasos debemos de seguir, qué documentos podemos ir preparando, qué aspectos debemos de considerar al momento de tomar decisiones, ¿no? Entonces, durante este seminario, pues vamos a ir avanzando paso a paso y al final tendremos pues un espacio de preguntas y respuestas para poder atender esas dudas que ustedes puedan tener por ahí. Entonces, recuerden que el seminario pues está siendo grabado, igualmente van a tener acceso a lo que es la grabación como tal. Bueno, primeramente, una pregunta que todo el mundo se hace, ¿no? ¿Por qué eh, crear mi empresa o por qué invertir o hacer negocios en Honduras como tal? ¿Sí? Entonces, bien, Honduras como tal es un país que por su ubicación geográfica ofrece mucha ventaja estratégica, ¿sí? Lo cual es muy importante para lo que son los empresarios, inversionistas que deseen posicionarse en una región que les permita acceder a otros mercados. Entonces, Honduras se encuentra en el centro de Centroamérica, tiene acceso al Océano Pacífico, tiene acceso al Océano Atlántico, lo que facilita mucho el comercio regional e internacional. Tenemos la cercanía con Norteamérica, tenemos cercanía con Sudamérica y a través del Océano Pacífico, pues tenemos también acceso a lo que son los mercados de Asia, ¿no? Que hoy por hoy está dando mucho comercio en esa zona. Entonces, desde Honduras es posible atender mercados como el mercado centroamericano, lo que es el Caribe, Norteamérica, y esto pues convierta al país en un punto muy atractivo para que las empresas puedan expandirse, si buscan expandirse en la región, pues en este caso Honduras es un punto muy estratégico, ¿sí? Sin tener que incurrir en costos muy elevados. Otro aspecto importante también son los costos operativos, los costos laborales. En comparación con otros países, Honduras pues, ofrece costos un poco más competitivos, lo cual permite que iniciar un negocio y operarlo sea mucho más económico, mucho más eficiente, ¿no? Desde lo que es su etapa inicial. Además, el país también cuenta con una población joven y una fuerza laboral disponible, la cual es especialmente eh, preparada, digamos, está muy preparada, muy formada en diferentes áreas y de igual forma mucha de ella cuenta ya con amplia experiencia para poder iniciar
en nuevos sectores, ¿no? Entonces, hay mucha mano de obra preparada para diferentes industrias, como puede ser servicios, comercio, turismo, agroindustria, en sectores donde suele existir una alta demanda, ¿no? Y otro punto muy importante también es que Honduras presenta oportunidades bastante claras en sectores muy específicos de la economía. Entonces, no solo se trata de, por decirlo así, venir e invertir, sino pues también de poder identificar el sector correcto, la estructura del negocio y de forma adecuada todo esto hacerlo desde el inicio, explicar a lo largo de este seminario como tal. Otro punto importante que hay que dejar claro, algunos errores comunes que cometen, por ejemplo, los inversionistas extranjeros aquí en el país son varios, ¿no? Uno de los más frecuentes, por ejemplo, es elegir incorrectamente lo que es su estructura legal. Entonces, muchas veces se constituye empresas sin analizar aspectos como, por ejemplo, responsabilidad legal, cantidad de socios, proyección del negocio como tal, y esto más adelante puede generar algunas dificultades en algunos procesos del negocio como tal. Otro punto importante es, por ejemplo, iniciar operaciones sin cumplir todos los registros y permisos como tal. En Honduras, como vamos a ir viendo, hay algunos permisos o licencias que sí son obligatorios y que desde el inicio los debe de tener. Hay otros permisos o licencias que pueden ser necesarios dependiendo de la actividad económica que tenga el negocio o dependiendo también del sector o producto que éste pueda estar vendiendo o distribuyendo. Entonces eso lo vamos a ir hablando más adelante. Pero sí hay varias licencias. No todos los negocios tienen que sacar todas las licencias. Eso depende realmente del tipo de actividad. Por ejemplo, si estamos hablando de un hotel, por ejemplo, pues va a requerir algunas inscripciones, como por ejemplo una inscripción al registro de turismo, como requerir, por ejemplo, algunas licencias sanitarias por lo que es la alimentación, la distribución de bebidas de todo tipo. Entonces va a requerir algunos permisos para eso, ¿no? Entonces, ese tipo de industrias como lo que puede ser el alimento, farmacéutica y otros, hay algunas industrias que se requieren permisos específicos para el tipo de producto o incluso puede ser para el tipo de establecimiento. Entonces, eso depende realmente de la actividad. No todas las empresas lo necesitan, pero sí algunas por su actividad es necesario que los puedan obtener desde el principio. Otro punto es no preparar la documentación del país de origen. Bueno, si estamos en Honduras, la documentación es bastante fácil de poderla preparar, pero si venimos del extranjero y queremos aperturar o queremos incorporar la sociedad en Honduras, es muy importante preparar la documentación para que una vez estando aquí no tengamos retrasos, no tengamos que estar a última hora ya dentro de las oficinas del Estado queriendo hacer la gestión, ¿no? Sino que con tiempo podemos preparar toda la documentación. Esto pues a la par de un asesor podemos saber y conocer qué documentos vamos a requerir para cada uno de los procesos que vamos a llevar a cabo. Y también subestimar las obligaciones fiscales y laborales, eso es un punto sumamente importante. En Honduras, como en cualquier otro país, se pagan impuestos, hay obligaciones fiscales que se pagan directamente al Estado y también hay obligaciones municipales que son algunos impuestos o tasas que se le tienen que pagar a la ciudad donde el negocio va a estar operando. Entonces, estos impuestos sí es importante conocerlos para tener muy claro que estas obligaciones al momento en que nosotros las vayamos cumpliendo, pues va desarrollando el negocio sin exponernos a un riesgo de sufrir algún tipo de sanción o incluso un cierre de establecimiento de forma temporal. Entonces sí, es bien importante también entender que tenemos estas obligaciones fiscales que se deben de ir cumpliendo. Por ejemplo, en Honduras tenemos lo que es la presentación de la declaración de impuestos sobre venta, que se presenta todos los meses. El impuesto no lo paga la empresa, el impuesto lo paga el consumidor, pero la empresa como tal es la que va a recaudar
ese impuesto, ese tributo y se lo va a tener que entregar al Estado, pero para ello hace una declaración y posteriormente paga el impuesto, ¿no? Entonces, hay obligaciones que sí es importante que las tengamos claro. Por otro lado, también hay obligaciones laborales que se deben de cumplir, por ejemplo, inscripción a lo que es el seguro social, inscripción al régimen de aportación privada. Algunas empresas se pueden inscribir a lo que es el Instituto Nacional de Formación Profesional. Hay que hacer unos registros ante lo que es la Secretaría de Trabajo, que son procesos bastante rápidos, no son complejos, no son costosos ni nada, son simplemente hacer algunas inscripciones que se deben de llevar a cabo para estar al día con ese tipo de obligaciones. Y otro punto, las dificultades en la apertura de cuentas bancarias, eso es muy importante y principalmente cuando son inversionistas extranjeros, hay que tener muy presente los requisitos y el proceso a llevar a cabo al momento de dar una cuenta. Esto no es que sea difícil o imposible, no, simplemente que al ser un inversionista extranjero, pues sí se le establecen algunos requisitos adicionales por un proceso de debida diligencia. Entonces, aparte, por ejemplo, de tener que presentar pasaporte, pues tendrá que informar también de dónde proviene su capital y otros elementos. Otro punto importante también con la apertura de cuentas es que para crear la sociedad en Honduras las instituciones del Estado no le exigen que el representante legal sea hondureño, puede ser extranjero. Pero en el caso de las instituciones bancarias, tampoco te exigen eso, pero sí en el caso de que sea el representante legal un extranjero, sí solicitan de que éste tenga residencia en el país. Entonces le van a solicitar un documento que se llama carne de residencia. Entonces, si el inversionista va a crear su empresa en Honduras, y no va a vivir en Honduras, no va a permanecer aquí en el país, solo la va a venir a constituir y ella va a operar. Entonces sí es muy recomendable y lo más aconsejable es que nombre a un representante que viva en el país. Este puede ser hondureño, puede ser extranjero, pero tiene que residir en el país. Entonces esto sí es crucial porque le va a facilitar mucho lo que es la apertura de cuentas. El tiempo que puede tomar aperturar una cuenta puede variar de banco a banco. ¿Sí? Algunos bancos puede ser el proceso extremadamente rápido, de 1 a 3 días. Hay otros que pueden tomar de 1 a 2 semanas, dependiendo de su proceso interno o del proceso de debida diligencia que deban de llevar a cabo. Pero no, hasta el momento nunca hemos tenido problemas para aperturar cuentas con inversionistas extranjeros. Es un proceso muy rápido, fácil, ¿no? Y pues puede operar tanto en moneda local como en moneda dólar americano sin ningún problema. Y algunos bancos pues también dan lo que es el servicio de euros como tal. Entonces, eso sí es importante aclararlo desde un inicio. El tema bancario no es imposible, pero sí hay que conocer bien el proceso. Otro punto importante es saber elegir el tipo de empresa. En Honduras tenemos, pues como en cualquier otro país, dos figuras legales: persona natural, que por ejemplo podría ser yo como Carlos Galindo, y también tenemos lo que son las personas jurídicas, que ya aquí ya estamos hablando de las empresas, de las sociedades, de una SRL, una sociedad anónima, una fundación, por ejemplo, una ONG, ¿sí? Entonces estas ya son sociedades mercantiles. Entonces hay que saber elegir el tipo de sociedad de forma correcta para establecer muy bien la ruta a seguir al momento de incorporarse en el país. Entonces en este caso, esta decisión es bien importante porque muchas veces puede facilitar mucho el proceso de incorporación o en otros casos puede generar ciertas dificultades, ¿no? En términos generales, para poder operar en Honduras, usted puede hacerlo como persona o como empresa. Si lo realiza como persona, hay una figura que se llama comerciante individual, que es una figura muy similar a una persona jurídica. La diferencia es que es un negocio que le pertenece a la persona lo hace en su propio nombre y en este caso, pues la responsabilidad no es limitada, sino que es todo lo contrario. Aquí sí, la responsabilidad es ilimitada, la persona responde con su propio patrimonio. Entonces, en ese sentido, sí es muy importante tener en cuenta también el tipo de responsabilidad, ¿sí?
Esta figura antes era muy utilizada porque antes en Honduras no existía la figura de sociedad unipersonal, pero ya a partir del 2013 se introdujeron unas reformas, lo cual permite crear una empresa como tal, una sociedad con una sola, con un solo socio. Y a partir del 2018 esto ha tenido un gran auge. Hoy por hoy, gran parte de las sociedades que se constituyen con un solo socio son personas unipersonales y la persona como comerciante individual ya se está haciendo cada vez menos, ¿no? Por aquí creo que tenía una consulta, vamos a ver si la leemos en el momento. Para extranjero, ¿qué figura de empresa conviene más? Y bueno, la figura que más conviene depende realmente de las características de la inversión que se quiera realizar como tal. Por ejemplo, si es un solo socio, yo te recomiendo una sociedad unipersonal. En este caso, la sociedad unipersonal se designa que va a ser una SDRL. Si son dos o más socios, puede ser una sociedad anónima sin ningún problema. Pero también hay que ver, por ejemplo, el plan que tiene como tal el negocio. Por ejemplo, nosotros aquí hemos atendido clientes que tal vez solo quieren establecer su negocio para manejar facturación y la distribución de su servicio. Pero todo el trabajo, todo el personal, todo el servicio tal vez lo están realizando desde su casa matriz. Entonces, en esos casos, muy recomendable una SRL porque la infraestructura, la estructura como tal va a ser más pequeña. Si ya va a ser una inversión de grandes magnitudes, pues sí ya es más recomendable, por ejemplo, una sociedad anónima. Entonces, cada sociedad tiene sus ventajas, sus desventajas. Eso se discute con el inversionista y se le va aclarando, ¿no? Dependiendo de los planes que ellos puedan tener como tal. Los tipos de sociedades en Honduras, hay 5 tipos de sociedades. Podemos hablar, por ejemplo, de la sociedad de responsabilidad limitada, que es la más utilizada en Honduras. La sociedad anónima es la segunda más utilizada. Tenemos las comanditas simples, la comandita por acciones, tenemos también sociedad en nombre colectivo. Y también podemos tener la figura de cooperativa, que en Honduras existe un gran entorno cooperativo, existen muchísimas cooperativas en el país, pero ya estas no están reguladas por el Código de Comercio, sino que estas se regulan más que todo por la ley de cooperativas, su reglamento y algunas directrices de lo que es el ente supervisor que tiene ese tipo de figura como tal. También tenemos, por ejemplo, la responsabilidad legal de los socios. Hay algunas sociedades que tienen responsabilidad limitada, hay otras que son ilimitadas. Entonces, ese es otro punto muy importante a tener en cuenta al momento de elegir el tipo de figura que nosotros vamos a escoger como tal. Por ejemplo, una persona natural como comerciante, su responsabilidad es ilimitada, responde con todo el patrimonio que pueda tener. Y en cambio, por ejemplo, una sociedad de responsabilidad limitada, su responsabilidad es limitada por el porcentaje de patrimonio que tenga o de capital que tenga en dicha sociedad. En el caso de la sociedad anónima, tiene también una responsabilidad limitada, en el caso de nombre colectivo o en el caso de las comanditas por acciones o comanditas simples, las responsabilidades pueden depender o variar del tipo de socio que pueda hacer. Entonces, dependiendo del socio, puede ser que tenga una responsabilidad limitada o una responsabilidad limitada como tal. Entonces, sí, también es otro punto a tenerlo muy en cuenta ahí. El impacto fiscal y operativo de esto también es importante. Como tal, en Honduras, el hecho de tener una sociedad anónima o una SRL, por ejemplo, no es que te dé beneficios fiscales específicos, no, es decir, eh, cualquier figura que se utilice, las obligaciones fiscales van a ser muy similares. Casi podríamos decir que son las mismas. Solo en algunas actividades económicas que las obligaciones fiscales pueden variar un poco. ¿Sí? Por ejemplo, si hablamos de un prestamista no bancario, hay informes trimestrales que deben de estar presentando que los demás contribuyentes no. ¿Sí? Si hablamos del sector cooperativo, hay algunos impuestos específicos para ellos. Si hablamos del sector inmobiliario, hay algunos impuestos particulares para ellos. Pero obligaciones son las mismas, los beneficios generalmente van a ser los mismos, los beneficios fiscales
más que todo uno puede aplicar si cumple con los requisitos o con las exigencias que establece la ley. Por ejemplo, si tú quieres gozar de una exoneración, pues las exoneraciones tienen su propia ley y ahí es donde se establece qué requisitos debes de cumplir para poder gozar de dicha exoneración. Entonces, no depende realmente de la figura social como tal, depende de si cumples o no los requisitos. Otro punto en la parte operativa, por ejemplo, la sociedad anónima, su estructura suele ser más sencilla, solemos designar un gerente, un representante legal, un administrador, por ejemplo, ¿sí? Pero ya en cambio una sociedad anónima, su estructura es un poco más diferente porque hay que tenerla, hay que nombrar a un administrador único, un presidente, hay que tener lo que es la junta o la asamblea de accionistas, tenemos que tener un comisario. Entonces, hay más figuras dentro del tipo de sociedad como tal. Entonces sí varía un poco su estructura legal dependiendo del tipo de sociedad que nosotros decidamos escoger. Entonces cuando son inversiones pequeñas, por eso muchas veces yo en algunos casos puedo recomendar más una SRL porque no tenemos tal vez toda esa capacidad para tener todos esos órganos que la ley tal vez nos está exigiendo. Y la importancia de elegir correctamente desde el inicio, esto es sumamente importante porque te puede facilitar mucho. Por ejemplo, yo puedo tener una SDRL, posteriormente, si yo quiero, puedo pasar a ser una sociedad anónima. En cambio, si yo tengo una sociedad anónima, no puedo pasar a ser SDRL, me tengo que quedar como sociedad anónima como tal. ¿Sí? O, por ejemplo, si soy un comerciante individual, puedo pasar a ser una sociedad jurídica o si soy una sociedad unipersonal, puedo tener más socios o accionistas en el futuro sin ningún problema. Entonces sí, es bien importante también definir esos elementos. Como tal, vamos a ver algunos de los tipos de sociedades que tenemos en Honduras. Como les mencionaba al principio, tenemos lo que es la figura de persona natural, que dentro de ella pues encontramos lo que es el comerciante individual. En aquellos casos donde tal vez un inversionista quiera trabajar como consultor, como un profesional independiente, también puede hacerlo bajo esta figura de persona natural, solo que en esta figura existen realmente tres. Tenemos lo que es una figura de profesional independiente y tenemos la figura de comerciante individual como tal. Entonces, dependiendo cuál le conviene más. Y las personas jurídicas, pues existen varias figuras dentro de ellas, ¿no? Existe sociedad anónima, sociedad de responsabilidad limitada y las otras tres que ya vamos a ver cuáles son. Si la persona se quiere crear como un solo socio, de ser él solo, ¿sí? Entonces estaríamos hablando que tiene dos opciones. La opción uno es hacerlo como comerciante individual, que en el caso de que sea un hondureño es muy recomendable. ¿Por qué? Porque en este caso, cuando hablamos de comerciante individual, la tributación es bien específica. No se paga directamente un 25% de impuestos sobre la renta, sino que lo hace de forma escalonada. Comenzamos con un 15, un 20, hasta llegar a un 25%. En cambio, la otra opción es la sociedad unipersonal, que esta sí ya es una persona jurídica, ya aquí se hace mediante lo que es la figura de sociedad de responsabilidad limitada. Aquí sí ya se graba directamente la utilidad con un 25% de impuestos sobre la renta. Entonces, cada una de las figuras tiene sus ventajas y sus desventajas. Es importante conocerla al momento de querer escoger cada una de ellas, ¿no? Como comerciante individual hay una diferencia a la persona jurídica y es que como comerciante yo no me voy a constituir, sino que yo me declaro comerciante, entonces yo puedo tener muchos negocios bajo esa figura. Yo podría tener, por ejemplo, una farmacia, podría tener un teatro, podría tener una oficina de consultoría, podría tener una escuela, podría tener un laboratorio, podría tener muchos negocios bajo la figura de comerciante individual y todos ellos van a ser prácticamente la misma tributación, es una sola tributación por todos, ¿no? Entonces, esa es una gran ventaja y como les digo, va a tributar de forma escalonada. En cambio, la sociedad unipersonal no, es decir, usted tiene su actividad económica y es solo con esa empresa que la puede desarrollar en particular. Entonces, ahí la ventaja es que la responsabilidad sí es más limitada, no respondemos con nuestro patrimonio como lo puede hacer el comerciante individual.
En cuanto a lo que es la sociedad unipersonal, bueno, esta figura es muy reciente en Honduras. Se comenzó a utilizar muchísimo a partir del 2018. Es una figura que es una figura que eh, la ley permite constituirla con un solo socio o un solo accionista. La responsabilidad como tal es muy limitada al capital que ha proporcionado. Su estructura para inversionista extranjero es muy viable, principalmente cuando va a operar solo él. Es muy viable esta figura, es la más recomendable de hecho. Y hay una flexibilidad para crecer. Si la sociedad está expandiéndose o está creciendo o quieren incorporar más socios, puede hacerlo sin ningún problema. La ley en ningún momento lo permite. De hecho, la figura como tal en gran parte se crea para que uno pueda desarrollar su negocio personalmente y después, pues a medida que va creciendo, pueda atraer más inversión, ¿no? En cuanto a lo que hablamos de empresas con dos o más socios, tenemos cinco figuras: la sociedad anónima, responsabilidad limitada, nombre colectivo, sociedad en comandita simple y la sociedad en comandita por acciones. Importante aclarar, la sociedad de responsabilidad limitada sí la podemos crear con un solo socio, es la que se le conoce como sociedad unipersonal, ¿sí? Se puede crear. También la sociedad anónima se puede crear con un solo socio, con un solo accionista, pero la sociedad como tal sí tiene ciertas, por decirlo así, limitaciones dependiendo en dónde se va a constituir. Por ejemplo, si la constituimos en la zona norte, vamos a tener dificultades para poderla registrar. Si es sociedad anónima con un solo accionista. Ya en lo que es la capital, por ejemplo, allá no hay ningún problema, si la suelen inscribir sin ningún problema, pueden inscribirte una sociedad anónima con un solo socio. Ahí sí no hay problema como tal. La sociedad más utilizada en Honduras y por mucho es la sociedad de responsabilidad limitada. Ahí podríamos decir que es casi que el 50% de las sociedades creadas o casi el 60% son sociedades de responsabilidad limitada, ¿sí? Después le sigue lo que es la sociedad anónima. Entonces, generalmente la sociedad de responsabilidad limitada se suele utilizar mucho para proyectos comerciales y también de inversión extranjera, ¿no? En el caso de las sociedades de comandita colectivo, comandita simple y también la comandita por acciones, se suele utilizar en casos muy específicos. Hoy incluso podría decirle que es muy raro constituir una empresa de este tipo. Generalmente las que están constituidas fueron empresas que se constituyeron antes de 1990. ¿Sí? Ya de ese año en adelante, casi que es muy raro que uno vea que se constituyen este tipo de sociedades. ¿Sí? Entonces, la más utilizada es la sociedad anónima, que es la que se suele utilizar en proyectos de mayor tamaño, cuando se planea una estructura más corporativa, más amplia, ya que la figura como tal permite una mayor facilidad para la entrada y salida de lo que son los accionistas. En el caso de la SRL, esta se suele utilizar mucho más en pequeñas y medianas empresas debido a la flexibilidad y a que limita la cantidad de socios. En el caso de la SRL solo podemos tener máximo 25 socios y en el caso de la sociedad anónima es ilimitado. Podemos constituirla con uno y la cantidad de accionistas puede ser 10 a 1 millón, a 10 millones, lo que usted quiera. Ahí no hay límite. En el caso de las nombre colectivo, pues esta implica que todos los socios van a responder de forma ilimitada, por lo que este es uno de los motivos por el cual hoy casi no se suele utilizar, ¿no? Porque eh, ahí sí respondemos con nuestro patrimonio, no hay límite en eso, entonces es una figura que por eso casi ya no se suele utilizar. Y la comandita simple y la comandita por acciones, existen socios que pueden ser administradores y que pueden responder de forma ilimitada y también pueden existir socios que solo pueden aportar capital. Entonces, estas figuras se suelen utilizar en casos muy puntuales. Como les digo, al día de hoy no conozco una sociedad de este tipo, pero sí sé que existen, ¿sí?
pero son muy pocas realmente, son muy pocas este tipo de sociedades, casi no se suelen utilizar. ¿Qué tipo de empresa me conviene más? Bueno, eso depende de muchos factores. Por ejemplo, puede depender de la cantidad de socios, puede depender del capital, puede depender de la actividad comercial que pueda tener la sociedad. Hay algunas actividades comerciales que sí se exige que sea una sociedad anónima. Hay otras en las que no hay ningún tipo de exigencia legal para eso. Pero si ya estamos hablando, por ejemplo, una cooperativa, una institución financiera, una financiera como tal, entonces ya estamos hablando de que sí se les exige que sean sociedades anónimas, ¿sí? Entonces, en el caso de una aseguradora, por ejemplo, una AFP, deben de ser sociedades anónimas como tal. Otro punto también es de la proyección de crecimiento que tenga la sociedad. Hay algunos inversionistas que tal vez solo quieren establecer el negocio para poder facturar, para poder brindar el servicio directamente de Honduras, pero tal vez no van a generar mucho empleo, tal vez su mayor operación o su desarrollo de servicios tal vez se va a llevar a cabo directamente de su casa matriz. Entonces también eso puede depender o definir mucho qué tipo de sociedad es a utilizar. Generalmente, si la empresa sí va a tener una gran operación, yo suelo recomendar una sociedad anónima. Si no va a tener mucha operación, generalmente pues una SRL le conviene más. En un momento. Bien. Ahora, ¿cómo podemos constituir una empresa en Honduras? Bueno, realmente constituir una empresa en Honduras no es muy difícil. Hay pasos muy pocos que dar. El primer paso, más que todo, es la constitución legal. Para constituir una empresa en Honduras hay dos formas. Si es un inversionista hondureño, pues tiene que constituir la empresa. Esta constitución la puede llevar a cabo mediante dos mecanismos. Uno es la forma tradicional, que es a través de un notario público, quien va a elaborar lo que es la escritura y los estatutos de la sociedad. Y la otra forma es la constitución a través de lo que es un formulario electrónico. Con este formulario se obtiene un documento que es el contrato societario, que es y tiene la misma validez legal que una escritura pública. ¿Cuál nos conviene más? Pues en lo personal yo suelo recomendar más la escritura pública con el notario porque nos facilita más, por ejemplo, personalizar más los estatutos. Yo, por ejemplo, podría definir de forma clara cuáles son las condiciones para aceptar un nuevo socio, cuáles son las condiciones o requisitos que se deben de cumplir para vender mis acciones o, por ejemplo, para cerrar un negocio o para escoger el nuevo representante, al presidente y todo eso. Entonces, mediante notario, podemos dejar mucho más claras esas reglas, podemos personalizarlo a todo lo que nosotros querramos. En cambio, con el formulario electrónico, no. Con el formulario electrónico eh, es muy limitada la información que podamos cambiar. Prácticamente solo podemos hablar sobre el tipo de actividad y la información relacionada a los socios como tal. De ahí todo lo que son las demás cláusulas que va a tener el contrato no las podemos personalizar, sino que ya están dadas por el formulario como tal, entonces tenemos esa limitante, ¿sí? Entonces, por eso suelo recomendar un poco más lo que es el notario público. El costo varía de uno a otro, con formulario electrónico el costo es muy bajo, con notario no es que el costo sea alto, sino que también depende mucho del capital. Por ejemplo, una empresa que quiera iniciar operaciones con una inversión, digamos, de 10 millones de dólares, capital de ese tipo, sí va a tener costos mayores porque la escritura pública lleva lo que son timbres, esos timbres tienen un costo y dependiendo del capital, pues es la cantidad de timbres que tiene que llevar, por ejemplo. Entonces sí, el costo puede aumentar dependiendo del capital también. Pero las dos opciones son válidas, no hay ningún problema. Ahora, yo les mencionaba que en el caso del inversionista extranjero, para operar en Honduras puede hacerlo de dos formas también. Una de ellas es que se constituya y se puede constituir ya sea por notario
o por formulario electrónico. La otra opción es que haga la incorporación de su empresa en Honduras. Si ya tiene la empresa constituida en su país, puede incorporarla en Honduras bajo una figura de sucursal. En este caso, el proceso es un poco similar. Más que todo, solo hay que preparar lo que es la documentación, por ejemplo, la escritura del país de origen, las identificación o pasaportes de los socios o accionistas y el poder y el capital que se le va a asignar a la empresa. Entonces son requisitos muy específicos que hay que preparar la documentación, mandarla a Honduras. Esa documentación tiene que venir apostillada. Con esa documentación podemos inscribir a la empresa en el registro mercantil y llevar a cabo todos los demás pasos que vamos a tener que hacer para formalizar la sociedad como tal. Entonces, en el caso del inversionista extranjero, tiene esas dos opciones: incorporar la sociedad como sucursal o crearla mediante notario público o formulario electrónico, cualquiera de las dos opciones. El tiempo de una a otra sí puede variar, sí puede variar. Si lo hacemos mediante notario o formulario electrónico, generalmente puede tardar de 3 a 5 días. Si lo hacemos mediante incorporación, el proceso de inscripción de la empresa como tal puede tomar de 1 a 2 semanas y también puede tomar más tiempo dependiendo de qué tanto tiempo nos puede tomar que nos envíen esos documentos. Entonces ahí puede haber el retraso como tal, ¿no? Pero el proceso de aquí en adelante es el mismo para todos. Em, Incorporar una sociedad en Honduras no da tampoco beneficios fiscales como tal, son las mismas obligaciones, pero si la empresa como tal cumple ciertos requisitos, es probable que pueda adherirse a algún tipo de régimen de exoneración de impuestos. Una vez que ya tenemos pues el documento que le va a dar vida a la sociedad, este documento hay que registrarlo en el registro mercantil. Este proceso es sumamente rápido, suele tomar de 3 a 5 días y estoy hablando de 3 a 5 días teniendo la escritura y registrándola en el registro mercantil. Entonces, el proceso o este paso es muy, muy rápido realmente. Aquí se tienen que pagar algunas tasas, son tasas mínimas que van variando dependiendo del capital también. El registro mercantil solo se realiza una sola vez. ¿Sí? Si la empresa va a operar, por ejemplo, en la capital o en San Pedro Sula, solo se tiene que registrar una sola vez. Y con esas vez puede registrar o abrir la cantidad de tiendas o sucursales que quiera. No hay ningún problema en eso. El segundo paso que hay que hacer es la inscripción en la Cámara de Comercio. Generalmente este paso lo hacemos junto con el primero, porque los registros mercantil casi siempre los vamos a encontrar donde está la Cámara de Comercio. Entonces, sacando el registro mercantil, ahí mismo nos inscribimos en la Cámara de Comercio. Esto sí es obligatorio, hay que inscribir la sociedad en la Cámara de Comercio. La afiliación a la Cámara es voluntaria. Entonces, aquí hay dos tipos de registro: la inscripción y la afiliación. La inscripción es obligatoria, la afiliación es voluntaria. ¿Sí? Entonces, la afiliación prácticamente lo hacemos en cuestión de horas. Solo es que hagamos la inscripción en el registro mercantil y ahí mismo hacemos la inscripción en la Cámara de Comercio. Entonces, estamos hablando que este proceso puede tomar máximo 30 minutos. Entonces, este paso sí hay que tener muy claro que la inscripción en la Cámara es obligatoria, se pagan unas tasas dependiendo del valor de capital que tenga la sociedad. Y otro punto importante es que esta inscripción hay que renovarla. Cada 5 años se tiene que estar renovando la inscripción, principalmente en los años que terminan en 0 o en 5. Por ejemplo, ahorita en el 2025 teníamos que renovar lo que es la inscripción a la Cámara de Comercio y en el 2030 pues nos va a tocar otra vez. El tercer paso para crear una sociedad en Honduras es el registro fiscal. Como les dije, siempre se pagan impuestos. El registro fiscal es bien importante. ¿Por qué? Porque con este nosotros podemos cumplir nuestras obligaciones fiscales, pero de igual forma tenemos la oportunidad de poder acceder a lo que son los documentos fiscales. Para obtener el registro fiscal, esto es sumamente rápido, esto se hace en un solo día. De hecho, podría decir que en menos de 2 horas podemos obtener esto. Más que todo es el tiempo que vamos a esperar en poder esperar ahí a que nos puedan atender, ¿no? Entonces, eso es más que todo. Pero el proceso de inscripción es sumamente rápido. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Registrar la escritura pública, registrar lo que es
lo que es el número de inscripción en los libros del registro mercantil, vamos a presentar la escritura, vamos a presentar la identidad de los socios, de los accionistas, un contrato de arrendamiento y vamos a establecer cuándo vamos a iniciar operaciones como tal. En Honduras, tú puedes iniciar operaciones inmediatamente o tú puedes iniciar operaciones después de tu periodo preoperativo. Es decir, que cuando nosotros nos inscribimos, podríamos indicar que nuestro inicio de operaciones va a ser dentro de 2 años, por ejemplo, sino que eso lo podemos hacer directamente ahí. Entonces, aquí vamos a obtener tres cosas importantes. Vamos a obtener el registro tributario nacional de la empresa, vamos a obtener el contrato de adhesión, que es donde nosotros aceptamos cumplir con todas las obligaciones fiscales, y con el contrato de adhesión se nos brinda lo que es el usuario y la contraseña tributaria. Esa ya nos da el acceso a la oficina virtual, donde nosotros podemos presentar declaraciones, hacer solicitudes y gestionar o revisar cómo van algunos expedientes que nosotros podamos llevar a cabo en el futuro. Una vez realizando esto, ¿sí? Ya nosotros podemos hacer lo que se llama la inscripción al registro de facturación. Este registro es importante porque una vez que hagamos el registro ya nosotros podemos acceder a todo lo que son los documentos fiscales. Es decir, podemos solicitar factura, notas de débito, guías de remisión y todos los documentos fiscales que nosotros necesitemos para poder operar. Todo este proceso se puede hacer en un solo día. Es más, una vez que nosotros ya estemos inscritos en el registro mercantil y en la Cámara de Comercio, saliendo de la Cámara podemos ir a registrar la empresa a lo que es la administración tributaria. Entonces, prácticamente estos tres pasos los podríamos realizar entre 5 a 7 días hábiles prácticamente. Posteriormente hay que solicitar lo que es la licencia de operación. Este paso sí hay requisitos a cumplir. Los requisitos pueden variar de municipio a municipio. Esta licencia se la solicitamos a la municipalidad o a la alcaldía en donde va a operar el negocio. Esta licencia, los requisitos varían de municipalidad a municipalidad, pero generalmente lo que nos van a pedir es escritura pública, registro tributario, la información del representante legal, el tipo de actividad que vamos a llevar a cabo, la dirección donde vamos a operar, un contrato de arrendamiento. Entonces son requisitos muy específicos, no son nada del otro mundo. Entonces el tiempo puede tomar de 15 a 30 días cuando se hace por primera vez. Este permiso de operación se renueva todos los años y la renovación puede ser sumamente rápida, de 3 a 4 días máximo. En algunos casos puede ser que sí te tome más de 2 meses renovarla, pero eso depende en qué fecha lo hiciste. Por ejemplo, ahorita en enero, el, casi todos los negocios van a renovar licencia de operación, entonces hay una alta demanda. Entonces, si lo haces en los primeros días de enero, probablemente el permiso de operación te salga en el mismo mes. Si lo haces ya casi a finales del mes, probablemente te va a tomar 1 o 2 meses que te renueven el permiso de operación. Entonces, es cuando hay mucha demanda que te puede tomar un poquito de tiempo. Pero cuando es primera vez, sí, es muy garantizado que le va a tomar de 15 a 30 días porque hay varios pasos a llevar a cabo. La tiene que hacer una visita al negocio para confirmar que el negocio existe como tal y pues tienen que validar otros procesos, por ejemplo, si tú tienes algún tipo de rótulo, si tú tienes, por ejemplo, algún tipo de actividad comercial que pueda estar regulada, como por ejemplo bebidas alcohólicas, como por ejemplo alimentación y otros. Entonces puede ser que eso te tome un poquito más de tiempo, pero generalmente en 30 días ya vas a tener tu permiso de operación como tal. Hay un costo que pagar, hay más o menos son como, dependiendo del capital que tenga la empresa, es el permiso de operación que paga. Y también hay un impuesto a pagar que este se paga todos los años dependiendo del nivel de ingreso que tenga la empresa en el municipio donde está operando como tal. Una empresa puede tener muchas sucursales por todo el país. Por cada sucursal tiene que tener un permiso de operación. ¿Sí? Cada tienda, cada restaurante, cada negocio, cada oficina va a tener que tener su permiso de operación. El proceso es muy simple, muy rápido y el hecho de tener más tiendas no significa que paga más impuestos, sino que es un impuesto por todo lo que se genere dentro del municipio o de la ciudad que está operando el negocio. Este permiso de operación es importante porque también nos da acceso a otros beneficios que proporciona la municipalidad o en este caso la alcaldía, ¿no? Por ejemplo, los servicios públicos que ella da
pues eso se da a través de lo que es la licencia de operación, a través de ese impuesto que se paga, la municipalidad puede llevar a cabo lo que son diferentes proyectos para lo que es la sociedad como tal. Ya pasando lo que es la licencia de operación, hay que tenerlo muy claro. Esos 4 pasos que vimos son obligatorios para cualquier tipo de negocio, a excepción de aquel que goce de alguna exoneración. ¿Sí? Porque, por ejemplo, en el caso de los que gozan de un régimen de SOLI, el permiso de operación se los va a brindar la Secretaría de Desarrollo Económico. Entonces ahí sí ya no es necesario ir a la municipalidad, sino es con Secretaría de Desarrollo Económico. Ahora, hay otras licencias y permisos especiales, sí, como les dije, eso depende del tipo de actividad que pueda tener la sociedad como tal. No todos los negocios tienen que sacar estas licencias, sino que eso depende realmente del tipo de negocio o actividad comercial. Entonces, en este sentido, existen varios tipos de licencias. Por ejemplo, podemos hablar de una licencia ambiental o licencias sanitarias. Por ejemplo, aquellos negocios que sean restaurantes, que vendan refresco o bebidas, o que sean farmacias, por ejemplo, o que distribuyan cosméticos. Estos negocios sí necesitan una licencia para el establecimiento y probablemente en el caso de que produzcan esos alimentos van a necesitar también una licencia por el producto que ellos están distribuyendo o produciendo. Entonces, como les digo, no todos los negocios, solo es aquellos que realmente lo necesitan o lo requieren. Hay otro registro que es el Registro Nacional de Turismo. Este generalmente quienes lo van a hacer son aquellas empresas que se van a dedicar a este sector o rubro. Entonces sí tienen que hacer una inscripción al Instituto Nacional de Turismo. El proceso es bastante rápido, de 10 a 15 días hábiles. Más que todo, aquí estamos hablando de hoteles, de agencias de viaje, de aerolíneas, por ejemplo. Ese tipo de negocios que se va a dedicar al turismo y tienen que llevar a cabo lo que es este proceso. Hay otros permisos que son sectoriales, por ejemplo, si nos vamos a dedicar a algunos negocios que se dedican a la distribución de madera, por ejemplo, o que tengan que ver con este tipo de materia prima, y necesitan obtener un permiso, una licencia especial de lo que es el Instituto Nacional de Forestal, el ICF. Las mineras, por ejemplo, necesitan también hacer una inscripción a lo que es el Instituto Hondureño de Geología y Minas. Si tenemos una naviera, por ejemplo, pues hay que inscribir lo que es el buque, pues hay que inscribirlo en la Marina Mercante. Si hablamos, por ejemplo, de que vamos a ser proveedores del Estado, hay que hacer una inscripción al Sistema de Administración Financiera Integrado, SIAFI, que el SIAFI es un proceso sumamente rápido de una semana máximo y este punto sí, si vamos a ser proveedores del Estado, hay que hacerlo, porque es mediante este que se nos va a asignar un código. Y con ese código, pues nosotros se lo podemos presentar a los clientes que tenemos en el Estado y con ese cliente ellos nos identifican y nos realizan el pago. ¿Sí? Entonces, por eso es que hay que hacerlo, pero solo es si somos proveedores del Estado realmente. Hay que hacer algunas inscripciones en aduanas también, dependiendo si vamos a importar o exportar, si tenemos una empresa de transporte, una agencia naviera, una agencia, por ejemplo, aduanera. Ese tipo de rubros sí está relacionado con el tema de logística. Hay algunas inscripciones que se deben de llevar a cabo. Las inscripciones en CEFIN, si gozamos de alguna exoneración, ¿sí? Pues sí, en ese caso vamos a tener que tener eh, un registro en el registro de exonerados que maneja lo que es la Secretaría de Finanzas. Ese sí es obligatorio solo para aquellos que gocen de una exoneración como tal. Inscripciones en la Secretaría de Desarrollo Económico, esto no todo el mundo lo hace. Este solo lo van a llevar a cabo cuando se cumplen ciertos criterios. Por ejemplo, si vamos a solicitar alguna exoneración como SOLI, hay que solicitarla en la Secretaría de Desarrollo Económico. Si vamos a registrar, por ejemplo, o vamos a ser representantes de alguna marca o vamos a ser representantes de alguna empresa, sí, también hay que registrar el contrato en la Secretaría de Desarrollo Económico también. Hay inscripciones en la Comisión Nacional de Banca y Seguros. Estas inscripciones no es muy rara, solo si vamos a hacer una institución financiera, por ejemplo, un banco, una aseguradora, una AFP. Entonces sí, hay que llevar a cabo lo que es la inscripción en la Comisión Nacional de Banca y Seguros.
Hay algunas actividades que también tienen que llevar una inscripción cuando son consideradas actividades vulnerables, dependiendo, por ejemplo, si son vulnerables para el tema de lavado de activos. Entonces, hay algunas actividades que están marcadas por la ley que también tienen que hacer ese registro. El proceso es sumamente rápido, no tiene costo. Prácticamente eso te puede tomar de una semana, ¿no? Y no es necesario para operar, es decir, tú puedes estar operando y después hacer esa inscripción. Y hay inscripciones en el Instituto de la Propiedad. No todas las empresas tienen que hacer esto, solo aquellas que quieran proteger sus marcas o sus patentes. Sí es recomendable que las inscriban y las inscriben directamente en el Instituto de la Propiedad. Entonces ahí es donde vamos a inscribir marcas y patentes para protegerlas nada más. En cuanto a lo que es la apertura de cuentas bancarias, esto no es muy difícil en Honduras, para nada. Simple y sencillamente hay que cumplir con los requisitos que nos pide cada banco. Generalmente, ¿qué es lo que nos van a pedir? Escritura pública, registro nacional tributario, puede ser que nos pidan el permiso de operación, generalmente ya lo están exigiendo, pero si el negocio está comenzando, lo que se puede solicitar es una constancia de que la empresa esté en proceso o con que nosotros mostremos que ya iniciamos la gestión, también podemos presentar una copia del inicio de la gestión y ya con eso también nos habilitan y cuando lo tengamos ya el permiso de operación lo podemos presentar sin ningún problema. Nos piden, por ejemplo, la información sobre el origen de fondos, más que todo saber de dónde proviene el capital, si es nacional, extranjero, a qué se dedica la persona, información general de lo que pueden ser los socios o puede ser el representante legal. Con el representante legal, si es hondureño, no hay ningún problema. Si es extranjero, tampoco lo hay, solo que si es extranjero, sí le van a pedir que tenga el carnet de residencia para poder agilizar el proceso. Si no lo tiene, eso sí puede dificultar la apertura de cuentas. Entonces, por eso es que es recomendable que el representante legal sí resida aquí en el país. Si no va a residir, lo más recomendable es que se designe a un hondureño para que pueda hacer todas esas gestiones que puede llevar a cabo en el banco, ¿no? Y los requisitos de ahí en adelante pueden variar un poco dependiendo del banco, pero generalmente solo nos van a pedir eso y el capital inicial. El capital para aperturar las cuentas, dependiendo del tipo de cuenta y dependiendo la moneda, puede variar, pero generalmente con $100 se puede aperturar una cuenta en Honduras para una empresa jurídica. Si va a requerir cuentas en dólares, también ahí mismo las puede solicitar para que ya tenga el acceso. También algunos bancos permiten lo que es la compra de divisas por montos menores a $10,000 sin ningún proceso. Hay otros que si vas a comprar más de $10,000, sí tienes que solicitarlo para que te puedan registrar en lo que es el Banco Central como alguien que va a estar comprando dólares, ¿no? Entonces ahí ese registro más que todo es para que tú puedas entrar a la subasta y comprar la cantidad de dólares que tú vas a necesitar cada día. Entonces ya cuando son más de $10,000, sí es recomendable hacer el proceso por subasta. O lo puedes ir haciendo o lo puedes ir acumulando día a día hasta por montos de $10,000 máximo, ¿no? Entonces, el proceso de aperturar cuentas varía de banco en banco, eso sí es cierto, pero puede tomar de 1 a 2 semanas por mucho. En el caso de que sea un representante legal extranjero, puede tomar por mucho ese tiempo. Si no, puede ser menos de una semana. Otros pasos que hay que dar, principalmente dos: la licencia de representantes, distribuidores y agentes comerciales. Por ejemplo, si yo tengo mi negocio en Honduras y con ese negocio yo voy a representar marcas de otros países, por ejemplo, digamos que yo voy a representar la marca de Adidas, pues yo tengo que registrar el contrato de representación ante lo que es la Secretaría de Desarrollo Económico. Esto más que todo porque con esto pues regulamos lo que es esa relación comercial que vamos a tener, genera mayor protección legal para las dos partes y de esa forma también protegemos esa misma relación. Evitamos que otros, por ejemplo, puedan introducir esos productos que vienen con esas marcas. Entonces, podemos evitar que eso sea de esa manera. Entonces, es bien importante también registrar esos tipos de contratos. El proceso es sumamente rápido, no tarda mucho tampoco y no es necesario hacer el proceso para poder iniciar operaciones. Es decir, una vez teniendo el permiso de operación, usted puede operar sin ningún problema, solo que va sacando las otras licencias que necesita. Y en cuanto a esta licencia,
prácticamente solo es que debemos de inscribir el contrato como tal, ¿no? Y otro punto importante que era lo que les mencionaba, el registro de marcas y patentes, derechos de autor y firmas electrónicas. Esto lo hacemos ante lo que es el Instituto Nacional de la Propiedad. ¿Por qué tenemos que registrar las marcas y las patentes? Porque son activos intangibles, ¿no? Y de esa forma también evitamos que otros que no tienen la marca, que no tienen la patente, las puedan utilizar y generar pues ganancias de ellas, ¿no? Entonces, al ser nosotros y al tenerlas registradas, pues protegemos ese tipo de activos y evitamos que otros puedan comercializar con ellos, ¿no? Entonces, es por eso que también hay que registrarlas. No es obligatorio, ojo, no es obligatorio, pero si tú quieres protegerlo, hay que registrarlo, ¿no? Entonces, más que todo, para iniciar una operación en Honduras de forma muy segura, estos serían más que todos los pasos a llevar a cabo. ¿Cómo nosotros te podemos ayudar como firma? Pues podemos darte un acompañamiento integral, podemos asesorarte desde el inicio hasta el fin de formalizar tu negocio, ayudarte a sacar todo lo que son las licencias, ayudarte a aperturar cuentas y todos los demás pasos que tú necesites, ¿no? Por ejemplo, registrar marcas, registrar contratos de representación, todo eso te podemos ayudar aquí en la firma. En la constitución de la empresa podemos constituir su sociedad, ya sea por contrato societario, ya sea por notario público, o si tú quieres incorporar la sociedad a Honduras, también te podemos ayudar en todo ese proceso. Asesoría legal, fiscal y corporativa, también te brindamos ese servicio, te asesoramos cuál figura te conviene más, dependiendo de la actividad comercial y el nivel de operación que tú puedes tener. Pues nosotros te asesoramos, te indicamos cuáles son tus obligaciones fiscales, tus obligaciones laborales, cómo debes de cumplir con ellas para evitar sanciones y todo eso. La obtención de los permisos y licencias, nosotros te ayudamos a sacar todos esos permisos y licencias para poder operar sin ningún problema. La apertura de cuentas bancarias, te asesoramos en el caso de inversionistas extranjeros, los podemos asesorar y ayudarles a solicitar lo que son sus cuentas bancarias aquí en el país. Y en lo que es la protección de las marcas y los activos intangibles, igualmente podemos ayudarte a registrar tus marcas, tus patentes, para evitar que otros las puedan estar utilizando como tal, ¿no? Entonces, con todo eso nosotros te podemos ayudar aquí en la firma, solo es que nos contactes y sin ningún problema, pues podemos ayudarte en ese proceso de incorporación al país. No sé si tienen alguna consulta o pregunta que les gustaría realizar, pues estoy en toda la disposición de poderlas atender en este momento, ¿no? Bien. Entonces, si no hay consultas o preguntas, nos quedamos aquí hasta el día de hoy. Los invito a que estén atentos de nuestras redes sociales para que puedan inscribirse a otros seminarios que vamos a estar dando. Por ejemplo, en enero vamos a hablar sobre lo que es el proceso de inscribir una marca, una patente para proteger ese tipo de derechos y activos que nosotros tenemos. ¿Cómo es el proceso? Lo vamos a estar explicando en el mes de enero, cómo registrar un contrato de representación o la importancia de, también lo vamos a estar hablando en el mes de enero, y otros procesos de incorporación de sociedades aquí en el país, como temas de impuestos y otros, pues también los vamos a estar dando ya a partir del próximo año. Entonces les agradezco a todos su tiempo y espero pues contar con ustedes en un próximo seminario en caso de que requieran o quieran conocer cómo funciona el negocio aquí en el país, ¿no? Entonces les deseo a todos un feliz día y les agradezco por su tiempo. Muchas gracias, Carlos.